Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar el tema de física y esta es una clase preparada para mis estudiantes de tercero de secundaria. Vamos a tocar el tema número 16 titulado Estática y el contenido será la fuerza, fuerzas usuales, diagrama de cuerpo libre y primera condición de equilibrio. Así que empecemos. Hablemos primero acerca de la fuerza. La fuerza para la física es una magnitud física, es una magnitud vectorial que nos va a indicar la interacción que existe entre dos cuerpos. De acuerdo al sistema internacional, su unidad de medida será el newton. Para hablar de fuerza y hablar de fuerza es hablar de interacción. Y la interacción surge entre dos partes. Surgen entre un par de fuerzas, a una de ellas llamada acción y otra se llama reacción. Estas dos fuerzas deben cumplir con las siguientes características. Deben tener el mismo módulo, deben tener direcciones opuestas y deben estar actuando sobre cuerpos distintos. Para representar los vectores que son la fuerza, vamos a utilizar la separación entre cuerpos. Por ejemplo, si este joven empuja a este bloque y yo quiero analizar la interacción entre estos dos cuerpos, dibujaría la fuerza de acción y la fuerza de reacción de esta manera. Aquí se puede observar que una fuerza actúa sobre un cuerpo y la fuerza actúa sobre el otro. Y la reacción actúa sobre el otro. Otro ejemplo podría ser este niño jalando un resorte. Si yo quiero analizar la interacción entre estos dos cuerpos, tendría que dibujarlos separados. De esa manera veo la fuerza de acción y la fuerza de reacción que cumplen con estas condiciones. El mismo valor, tienen direcciones opuestas y actúan sobre cuerpos diferentes. Existen una serie de fuerzas distintas, pero digamos que en el tema de la estática, que es lo que vamos a estudiar, lo que estamos estudiando, hay algunas que se hacen muy frecuentes. A estas se le van a llamar fuerzas usuales de la mecánica. Y tenemos entre ellas la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es aquella que actúa sobre todo cuerpo que se encuentra cerca de la superficie terrestre, todo cuerpo con masa. Vectorialmente se representa mediante una flecha vertical hacia abajo y matemáticamente se obtiene multiplicando la masa con el valor de la aceleración de la gravedad. Para fines prácticos, el valor de la aceleración de la gravedad es igual a 10. A esta fuerza de gravedad también se le conoce como el peso. A esto también se le conoce como el peso del cuerpo. Peso. Bien. La segunda fuerza usual es la fuerza de tensión. Esta generalmente aparece en cuerdas, sogas y cadenas y se opone al estiramiento. Por ejemplo, si tengo una cuerda aquí sin estirar, luego le coloco aquí un cuerpo, entonces por aquí va a surgir la fuerza de tensión que se dibuja saliendo del cuerpo. Algo importante que recordar es que una cuerda ideal no tiene peso y también se cumple que transmite la magnitud de la fuerza a lo largo de toda su longitud. Otra fuerza usual que vamos a tener es la fuerza elástica. Esta se presenta en todo cuerpo que se puede deformar, pero es muy habitual encontrarlo en los resortes, cuando están deformados, es decir, estirados o comprimidos. Analicemos el caso en el que yo estiro un resorte. Si yo estiro un resorte aplicándole una fuerza y lo estiro esta pequeña longitud, entonces el resorte me va a ejercer una fuerza en dirección opuesta. A esta fuerza yo le llamo fuerza elástica, que matemáticamente se va a expresar como la constante K, que es una constante que nos da el problema, multiplicado por la longitud que se ha estirado o comprimido. En general se dice la longitud deformada. Tenemos entonces, esa pequeña longitud se deformó, por eso que sería K multiplicado por X.
Finalmente tenemos la fuerza normal. Esta fuerza normal va a surgir de la interacción entre un cuerpo y una superficie. Esta superficie debe ser totalmente lisa, debe carecer de fricción, de aspereza o de rugosidad. Por ejemplo, si este cuerpo resbala de esta manera, yo le podría dibujar su fuerza normal de esta forma, formando un ángulo de 90 grados. Si un cuerpo está en reposo, quieto, y se presenta de esta forma, se apoya sobre superficies lisas por un instante, entonces yo dibujaría estas dos fuerzas normales de forma perpendicular a la superficie, formando un ángulo de 90. Bien, si aparece cualquier otra fuerza externa, bueno, ya no sería una fuerza usual. Estas serían 4 fuerzas usuales. Estas fuerzas, como ves, estamos anotando aquí cómo es que se dibujan, ¿no? Cómo se dibujan cada una de las fuerzas. En el caso de la fuerza normal, se dibuja perpendicular a la superficie. Todas estas fuerzas se pueden representar en un solo gráfico llamado el diagrama de cuerpo libre. En este gráfico se van a representar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, no solo las usuales, sino cualquier otra fuerza. Para realizar un diagrama de cuerpo libre se sugiere realizar los siguientes pasos. Primero, aislar al cuerpo, luego representar el peso o fuerza de gravedad. Si existen superficies en contacto y son lisas, dibujar la fuerza normal. Luego, la fuerza de tensión, en el caso existan cuerdas. Y finalmente, la fuerza elástica, en el caso existan resortes. Hacer diagrama de cuerpo libre no significa que tiene que aparecer sí o sí todas estas fuerzas. Puede ser que solo exista una de ellas. Muy bien. Para asegurar que un cuerpo se encuentre en equilibrio, que no solo es que esté quieto, sino un cuerpo en equilibrio es aquel que no tiene aceleración, se tiene que cumplir una condición. La condición es la siguiente. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico, la resultante de fuerzas que actúa sobre él debe ser nula. ¿Qué significa esto? Que si por aquí tengo una masa y sobre esta actúan una serie de fuerzas, la sumatoria de todas estas fuerzas debería de ser 0 para asegurarme que el cuerpo se encuentre en equilibrio mecánico. De manera general, se emplea el símbolo sigma para denotar sumatoria y sería la sumatoria de fuerzas igual a 0. Existe un caso particular en el que existen fuerzas opuestas. Por ejemplo, una fuerza que apunte hacia la izquierda, una hacia arriba, o hacia la derecha y otra hacia abajo. En este caso, si este cuerpo se encuentra en equilibrio, puedo decir que en el eje X, la magnitud de la fuerza que apunta hacia la izquierda debe ser igual a la magnitud de la fuerza que apunta hacia la derecha. Es decir, F1 debe ser igual a F3. Y en el eje Y se tiene que cumplir que la magnitud de la fuerza F2 debe ser la misma que la fuerza F4. Esto se cumple en general y se escribe de esta manera. La suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda debe ser igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha. La suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Nosotros vamos a trabajar con descomposición de fuerzas utilizando triángulos rectángulos notables. Para ello es necesario que recuerdes el triángulo de 37-53, 45-45, 30-60 y 16-74 en el caso que aparezca alguno de ellos. Bien, con esto ahora sí vamos a proceder a la resolución de los ejercicios que se van a encontrar en las páginas 127 y 129. Si no son las páginas, me avisan, me informas en el momento de la clase. Ahorita quiero que busques, por favor, estas páginas, ubícalas para proceder a resolver algunos problemitas. Bien, vamos a ubicar el problema número 15, por ejemplo.
este ejercicio número 15. Veamos, dice así. Calcula el módulo de la fuerza F que sostiene al bloque si el peso del bloque es 15 newtons. Considera que el sistema está en equilibrio. Bien, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Primero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Entonces tenemos el peso, que aquí estaría el peso conocido como la fuerza de gravedad. Esto dice que vale 15, así que acá le voy a poner 15 newtons. Le ponemos 15 newtons. No es la única fuerza que actúa. También tenemos otra fuerza que es la fuerza de tensión. Porque mira, aquí aparece una cuerda que lo está sosteniendo. Recuerda que la fuerza de tensión se dibuja así, saliendo del cuerpo. Ya está. Esta fuerza que está acá, para diferenciarla de la otra fuerza, le voy a poner de color, no sé, rojo. A ver, le ponemos rojo. Esta sería la fuerza de tensión. Que justamente es lo que me estoy dibujando aquí de color rojo. Vamos a ponerle así. Ya está. Ah, miren, lo borré. Pensé que lo había arrastrado. Esto vale 15 newtons. ¿Listo? Ya terminé de hacer el diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza que está aquí, fuerza de tensión, su peso y la fuerza F. En realidad, este tipo de ejercicios se puede resolver de distintas maneras. Pero yo quiero que tú aprendas esta forma que voy a hacer a continuación. Esta fuerza de tensión, por ejemplo, esta fuerza de tensión, yo puedo llevar este sistema de fuerzas, yo los puedo representar en un plano cartesiano. Los puedo representar en un plano cartesiano. Vamos a hacerlo. Represento entonces por aquí mediante un plano cartesiano. El eje X y el eje Y, de esta manera. Y acá, sobre este plano cartesiano, voy a representar las fuerzas que están aquí. Por ejemplo, tengo el peso. El peso va a ir apuntando hacia abajo, así que tengo aquí que dibujar el peso. Eso vale 15 newtons. ¿Qué más? Tengo esta fuerza externa que vale F. Vamos a dibujar esta fuerza que está por acá, que sería la fuerza F. Le ponemos una fuerza F. Y finalmente tenemos a la fuerza de tensión, que va a ser dibujada de esta manera. Lo voy a poner un poquito más extenso. Ya, esta es la fuerza de tensión. Listo. Ahora sí, para terminar el ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Voy a traer aquí un triángulo para que recuerde. Bueno, antes que nada vamos a hacer aquí la propiedad de la Z, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de la Z? La propiedad de la Z es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá hay una Z invertida. Con lo cual, establezco que este ángulo debe ser el mismo que este que está por acá, ¿no? 37, 37. Así que aquí yo debo escribir que este ángulo que está por acá vale 37 grados. ¿Para qué, profesor? Sencillo. Voy a traer el triángulo rectángulo, uno de los triángulos rectángulos notables. Por ejemplo, este que está por acá. Y vamos a ver cómo se usa. Este triángulo que está por aquí me dice la relación o la proporción en la que se encuentran los lados. Por ejemplo, aquí vale 37. A 37 se le pone 3K. Bueno, yo no sé, acá no sé cuánto hay, así que le voy a poner un vector que vaya para este lado, para arriba. Y otro vector que vaya de esta forma. Esto sería una descomposición de vectores de forma poligonal. ¿Listo? Esto que está aquí, entonces, ya no sería el vector
estaría desapareciendo. Borramos aquí este vector. Y me está quedando esos dos vectores consecutivos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más hacemos? Bueno, te decía que a 37 se le pone 3K. La hipotenusa es 5K. O sea, yo puedo decir que la tensión vale como 5 veces K. Luego, a 37 se le pone 3 veces K. Así que acá yo voy a decir que sería, a 37 se lo pone 3 veces K. Y el otro lado vale como 4 veces K. Listo. Ya está. Ahora, para terminar mi problema, yo voy a resolver el ejercicio de la siguiente forma. El método práctico de la primera condición del equilibrio me dice que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba, vamos a dibujarlo así. La sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Ponemos así entonces, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Quiénes están apuntando hacia arriba en mi problema? 3K es la única fuerza que apunta hacia arriba y nadie más. ¿Y quién apunta hacia abajo? Hacia abajo apunta 15. Entonces, si estas dos fuerzas son iguales, eso quiere decir que la constante K debe ser 5. K debe ser 5. Claro, porque no hay otro valor que multiplicado por 3 me dé 15. K debe ser 5. Profe, ¿me pedían cuánto vale K? No. A mí me piden cuánto vale F. Pero para saber cuánto vale F voy a aplicar esto. Voy a decir, la suma de fuerzas que apuntan para la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan para la izquierda. ¿Quiénes apuntan hacia la derecha? Hacia la derecha apunta solo F. Y hacia la izquierda apunta 4 veces K. Pero como K en mi ejercicio vale 5, entonces ya puedo saber cuánto vale F. F va a ser 4 multiplicado por 5. 4 multiplicado por 5, lo cual me va a dar 20. Y con esto estaría resolviendo este problemita. Que es el método que yo quiero que tú aprendas a resolverlo de esta manera. Descomponiendo fuerzas, ¿no? Descomponiendo vectores. Muy bien. En la clase vamos a seguir resolviendo otros ejercicios. Conmigo sería hasta la próxima.